Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla del día de martes, como siempre la cita obligada, todos los martes por acá por ADU, estamos cumpliendo este ciclo de charlas educativas en lo que tiene que ver con el cuidado y la prevención de la diabetes, y hoy particularmente tenemos una charla muy interesante y muy importante también, que es justamente la alimentación y la diabetes. Hoy vamos a hablar de cuáles son los componentes que hacen a una alimentación saludable, y para eso tengo el agrado de presentarles a una colega mía y de muchos años en la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que siempre nos acompaña en todas las actividades educativas, la colega Beatriz García. Beatriz, ¿estás por ahí? Estoy acá. ¿Cómo estás, Bruno? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Beatriz? Sí, tanto tiempo, ¿verdad? Beatriz, te dejo a ti la palabra para que les puedas enseñar a todos cómo alimentarnos saludablemente, y voy a ir compartiendo la presentación así la gente que está del otro lado, a través del Microsoft Teams, a través del Facebook y a través de Vera TV, nos pueden hacer las preguntas que quieran, así nosotros las vamos respondiendo a medida que va pasando la charla, y al final también acuérdense que pueden hacer preguntas y nosotros vamos a estar acá acompañándolos. Todo tuyo, Beatriz. Bien. Bueno, bárbaro. Buenas tardes otra vez. Entonces, un gusto estar en otra actividad de ADU Live, como decía, de las charlas, como nos estaba diciendo Bruno, para tratar un tema muy importante como es la alimentación. Sabemos que la alimentación es un aspecto fundamental en el cuidado de la diabetes. Es un pilar de la alimentación, del tratamiento, perdón, junto con otros aspectos, como es la actividad física, como es la medicación, de lo cual ya se ha hablado, ya sea la medicación por boca, ya sea la utilización de la insulina, y de lo que llamamos el automonitoreo, o sea, realizar los controles, ir al médico, ver cómo puede afectar la glicemia en diferentes momentos en nuestra vida. Todos esos aspectos en conjunto van a lograr que el control de nuestra diabetes sea mejor, ¿verdad? Siendo el objetivo fundamental en este caso. Y lo primero que quiero decir es que dentro del equipo de la salud, nosotros los nutricionistas, los licenciados en nutrición, somos los encargados justamente de dar las recomendaciones, los consejos de alimentación personalizado. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre las características generales que obviamente se van a dar en la mayor parte de los planes de alimentación. Pero el contacto tiene que ser personalizado y es el profesional de la nutrición el que nos tiene que guiar. Digo esto y lo recalco porque hay muchísimos mitos en cuanto a la alimentación y la diabetes, y no debemos quedarnos en eso, sino que tenemos que consultar con la persona que nos puede dar realmente la información que nos sirve. No, el plan de alimentación que de repente le dieron a un amigo, a un vecino, que yo escuché, puede ser que no sea el adecuado a mis necesidades. Así que como primer consejo, les recomiendo a todos que consulten a un profesional de la nutrición para tener las porciones, los alimentos adecuados a nuestro tratamiento. ¿Sí? Entonces, dicho esto, comenzamos un poquito a hablar, y como primera cosa tenemos que decir que ya no hablamos más de un plan de alimentación para una persona con diabetes, sino que hablamos de una alimentación saludable que tenemos que cumplir todos, ¿verdad? Con o sin diabetes, todos deberíamos alimentarnos de la misma manera, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos, porque lo que sucede es que realmente en la mayoría de los casos no nos alimentamos en forma saludable. Entonces, vamos a repasar cuáles son esas características en las cuales nosotros vamos a lograr un correcto manejo de la alimentación. Si seguimos para adelante, podemos ver que el objetivo principal, o los objetivos más importantes que tiene la alimentación saludable, es lograr un buen control de la glicemia, ¿verdad? Que la glicemia se mantenga pareja en valores los más cercanos a normales posibles durante las 24 horas. Tenemos que aportar la cantidad necesaria de energía para cubrir nuestras necesidades, energía y otros nutrientes que ya veremos. La alimentación
es o debe ser agradable, debe ser variada, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta nuestros gustos, nuestras preferencias, y de esa manera poder lograr el objetivo o la meta principal, que es mantener un buen control de la glicemia. Entonces, para alcanzar esta alimentación saludable, nosotros tenemos que contestarnos 3 grandes preguntas. ¿Qué comer? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? ¿Verdad? Estamos viendo allí que la alimentación saludable tiene que ser adecuada. Adecuada a nuestra edad, a nuestra actividad física, a nuestro sexo, al momento en que estamos, ¿verdad? Fisiológico. O sea que puede ir variando a lo largo del tiempo, a la medicación que utilicemos. Tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Debe ser variada, agradable, lo que hablábamos recién. Tenemos que perder esa idea de que alimentarnos de forma saludable es algo aburrido, es algo monótono, es algo sin sabor, es algo que es mucho más caro, ¿verdad? Todos ese tipo de cosas, todos esos prejuicios a los cuales nos enfrentamos cuando concurrimos al nutricionista, cuando nos dan un plan de alimentación, tenemos que tratar de eliminarlos porque es exactamente lo opuesto. Tiene que tener una cierta regularidad, o sea, tenemos que tratar de, vamos a ver más adelante, respetar horarios de comidas, tiempos de comidas principales y de colaciones, ¿verdad? Bien, y por supuesto tiene que ser equilibrada. No busquemos dietas a veces de moda, en las cuales, bueno, vamos a sacar un nutriente, vamos a sacar todo esto. No, tenemos que lograr un equilibrio entre todos los componentes de la alimentación. Entonces, seguimos adelante. Pensando en todo esto, tenemos que contestarnos 3 preguntas. ¿Qué comer? O sea, ¿cuál es la calidad de la alimentación? ¿Qué alimentos tengo que elegir? ¿Cuánto? O sea, el tamaño de las porciones. Y eso dijimos, irá variando de acuerdo a nuestra edad, al sexo, a nuestra actividad física. Y la tercera, y no menos importante, es cuándo comer. O sea, cómo fraccionarlo a lo largo del día. Cosa que la mayoría de las veces cuando concurrimos a la policlínica, cuando consultamos nutrición, no es lo que nos preocupa. Siempre nos centramos en, bueno, pero ¿qué voy a comer? ¿O qué no voy a comer? ¿O cuánto? Pero no pensamos en el cuándo, y eso es un aspecto muy importante dentro del tratamiento. Si seguimos adelante, entonces vamos a centrarnos ahora en el qué, o sea, cómo tiene que ser la calidad de nuestra alimentación. Y entonces allí tenemos en el esquema 4 puntos básicos. Tenemos que eliminar el azúcar de mesa. Quizá esta sea la característica del plan de alimentación más conocido por todos, que es lo primero que tenemos que hacer, que es eliminar el azúcar de mesa como tal. Pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta, y ya vamos a verlo. Tenemos que mejorar, disminuir muchas veces y mejorar la calidad de la grasa. ¿Por qué digo muchas veces disminuir? Porque en general la diabetes tipo 2, que recordemos es la diabetes del adulto, aunque también hay niños con diabetes tipo 2, se presenta en general asociada con un sobrepeso o obesidad. Entonces vamos a tener que controlar un poquito la cantidad de energía que vamos a comer para tratar de mejorar ese peso. Y las grasas son un elemento que nos aporta muchas calorías, así que vamos a tener que disminuir la cantidad de grasa y cuidar la calidad, elegir bien. Lo mismo vamos a hacer con la sal. Disminuimos la sal porque la diabetes tipo 2 fundamentalmente, tiene todo un proceso, ¿no? Ya lo hemos hablado, o se ha hablado en otras charlas, que puede tener una evolución de muchos años. Y como que nuestro organismo se va deteriorando, las paredes, ¿verdad? La salud de nuestro corazón se va deteriorando. Entonces hay una relación muy estrecha entre diabetes e hipertensión arterial, y entre diabetes y problemas cardiovasculares. Entonces, controlar el consumo de sal, controlar la calidad de la grasa, van a ser muy importantes. Estos 3 aspectos, entonces, en menos.
Pero hay uno cuarto, y que es muy importante, y que modificó mucho los planteamientos sobre la alimentación, que es el consumo de fibra. Y ese va a tener que ir para arriba. Ese vamos a tener que aumentarlo. Y vamos a ver después más adelante por qué. Entonces comencemos a hablar un poquito de los azúcares o de los carbohidratos. ¿Por qué les prestamos especial atención? Porque son los nutrientes que afectan directamente el valor de la glicemia, ¿verdad? Los carbohidratos, luego de toda la digestión, que comienza en la boca, terminan transformándose en la glucosa, o sea, en la energía que nosotros necesitamos, en los controles que nos hacemos. Entonces, una buena distribución, una buena selección de esos carbohidratos a lo largo del día son los que nos van a permitir mayoritariamente tener un buen control de la glicemia. Y ahí vemos en el esquema que los carbohidratos afectan lo que es la glicemia postprandial. Postprandial quiere decir post-comida. Y podemos dividir en dos grandes grupos. En los carbohidratos o hidratos de carbono simples o azúcares, como los llamamos, y en los carbohidratos complejos. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de carbohidratos? El tiempo que terminan, como que demora todo el proceso digestivo, en darnos la glucosa como producto final, ¿verdad? O sea que el tiempo de digestión en el cual termina siendo glucosa. La gran diferencia es que, como ya nos está dando una pista, los azúcares simples son simples porque prácticamente no requieren digestión. En 15 minutos están presentes en la sangre en forma de glucosa. Entonces, este tipo de carbohidratos no es el que nosotros vamos a elegir. ¿Por qué? Solamente lo vamos a utilizar cuando tengamos la glicemia media baja, porque si no, llegan a nuestra sangre en una cantidad muy importante y nuestra insulina no puede trabajar en forma adecuada y la glicemia en sangre, la concentración de azúcares en sangre se eleva. En contrapartida, tenemos los carbohidratos complejos. Ya complejos nos da una idea de que el proceso digestivo es más complicado, valga la redundancia. Y allí tenemos ejemplos de carbohidratos, pon el anterior si querés, y mostramos cuáles son los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son el azúcar de mesa, lo que encontramos en los refrescos, lo que encontramos en las golosinas, ¿verdad? Pasan a la sangre y allí en 15 minutos, todos juntos, y suben la glicemia. Por eso es que tenemos que tratar de eliminar o disminuir al máximo el consumo de este tipo de carbohidratos. Y ahora sí, pasamos a cuáles son los carbohidratos complejos. A diferencia de los anteriores, estos necesitan todo un trabajo digestivo que demora 2 horas en llegar al mismo producto final que es la glucosa, ¿sí? Pero entonces ya el proceso es más lento y nuestro cuerpo va teniendo el tiempo, la insulina, de ir trabajando sobre estos carbohidratos y esta glucosa y entrarla a la célula y mantener buenos niveles de glucosa. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros hablamos de que los carbohidratos todos provienen de la tierra. Entonces, todo lo que nos da la tierra, vamos a encontrar los cereales, vamos a encontrar el arroz, vamos a encontrar la pasta, vamos a encontrar el trigo, ¿ah? Vamos a encontrar el maíz, todo lo que sea granos, porotos, lentejas, garbanzos, ¿verdad? Todo lo que llamamos en general almidones o farináceos. Estos son los carbohidratos complejos. Y estos deben de ser la base de nuestra alimentación, ¿verdad? Como consejo, entonces, la alimentación debe basarse en la ingesta de este tipo de carbohidratos, ¿verdad? Estas recomendaciones las hace la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Que nos aconseja para que nosotros transmitamos a las personas con diabetes, que la alimentación debe basarse en este tipo de alimentos para obtener la energía, ¿verdad? Más de la mitad de las calorías deben provenir de este tipo de carbohidratos y no de los carbohidratos que se transforman rápidamente en azúcar. Pero entonces,
Acá se plantea una duda de todos los días en la policlínica, Bruno, me imagino que vos estarás de acuerdo con esto, que las personas vienen y dicen, no, pero yo no puedo comer harinas. No, a mí me dijeron que no puedo comer harinas. Y ahí estamos cometiendo un gran error, porque ahí no estamos teniendo un buen aporte de energía. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que este tipo de carbohidratos que estamos mostrando ahora, estos carbohidratos complejos, vengan asociados ¿con qué? Con el consumo de la fibra. Entonces podemos pasar capaz, Bruno, al siguiente. Ahí va. Las personas tienen que basarse, como decíamos, en comer principalmente de este tipo de carbohidratos complejos, pero asociados a algo muy importante, a la ingesta de fibra. En el siguiente, la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es un aspecto muy importante. Cuando veamos cómo armar el plato, vamos a ver la importancia que tiene. Tenemos dos tipos de fibra. Tenemos una fibra soluble. ¿Por qué decimos soluble? Porque se disuelve en el agua, ¿verdad? ¿En dónde está presente? Está presente en el salvado de la avena, está presente en los granos, en los porotos, en las lentejas, en los garbanzos, en las cáscaras de las frutas. ¿Cuál es la ventaja? Forman un gel. Luego de digerirse, forman un gel. Entonces, en la luz del intestino, ese gel crea resistencia. No permite que el pasaje de la glucosa sea tan rápido, ¿verdad? Si nosotros vamos a poner un ejemplo. Venimos caminando por un parque. El parque está totalmente despejado. Venimos con un cierto ritmo. Pero de repente nos encontramos con tremenda enredadera, llena de espinas. ¿Qué hacemos? Disminuimos nuestro ritmo y vamos caminando despacito, vamos tratando de ir esquivando espinas para no lastimarnos. Bueno, lo mismo sucede frente a la presencia de estas fibras solubles, repito, fundamental que esté presente en la alimentación, hace que esa glucosa que venía para pasar a la sangre se encuentre con un freno. Y entonces va a ir pasando, pero mucho más lento. Y le va a dar tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra insulina, repito, a que la lleve hasta la célula, la haga entrar y nos dé la energía. ¿Sí? O sea que esta fibra fundamental, muy importante que esté presente en nuestros alimentos del día a día. Y hay otra fibra que no es soluble en agua, por eso le decimos que es insoluble, que básicamente tiene una función laxante. ¿Por qué? Porque no la podemos digerir. Va a pasar por la boca, por el estómago, vaya al intestino y no se va a transformar. Va a seguir tal cual. Entonces, nos va a ayudar en que necesitamos más tiempo para digerir en el estómago, el alimento va a estar más tiempo porque es más duro, ¿verdad? Esa cáscara es más dura, y después va a estimular al intestino para evacuarlo. O sea que en realidad necesitamos combinar los dos tipos de fibra para mejorar la calidad de nuestra alimentación. Creo que esto es un aspecto muy importante y quiero que quede bien claro que no es un capricho de nutricionistas el decir que tenemos que comer vegetales y que tenemos que comer frutas, ¿verdad? Tenemos todo un fundamento por el cual es importante que todos estén enterados de por qué es tan importante que los incorporemos en nuestra alimentación. Bien, podemos seguir si quieren un poquito adelante. Redondeamos entonces lo que sería los carbohidratos. Dijimos como un nutriente estrella, porque es el que va a repercutir directamente sobre el valor de nuestra glicemia. Pero no es el único. Tenemos otros aspectos en la alimentación que tenemos que cuidar. Y allá apareció el sodio, que lo asociamos con la sal de mesa, ¿verdad? En general, en nuestro país tenemos una ingesta de sal elevada. Y eso es un problema de hábitos, ¿verdad? Desde pequeños nos acostumbramos a incorporar sal en las comidas. Tenemos una ingesta, dice allí, de 6 a 8 gramos de sal.
cuando en realidad las recomendaciones internacionales están por debajo. Estamos comiendo en exceso, sabemos, todos tenemos claro que hay un gran trabajo por parte de las autoridades sanitarias del Uruguay para tratar de controlar la ingesta de sodio, porque vimos que estaba muy relacionado con problemas cardíacos, como la hipertensión, ¿verdad? Dificultades para el funcionamiento de nuestro corazón. Entonces hay toda una campaña muy importante de que la sal no esté presente en los lugares de comida, cuando comemos fuera de casa, en el trabajar muchísimo la comida casera, y esto es fundamental y es algo que vamos a seguir insistiendo siempre. Tenemos que volver a la alimentación casera, en la cual nosotros vamos a poder controlar la cantidad de sal, la cantidad de grasa, la cantidad de azúcar, la forma de preparar, los ingredientes de los cuales partimos. Bueno, eso es uno de los aspectos más importantes. Ahora, la sal la podemos encontrar en muchas presentaciones. Podemos encontrarla fácilmente reconocible en el salero, ¿verdad? Y ahí la sal marina, la sal con sabores, todas van a tener efecto sobre, siguen siendo sodio fundamentalmente, cloruro de sodio, como llamamos, y esa sal es visible fácilmente, pero hay una cantidad de otros alimentos que pueden afectar, que pueden presentar, sal, y los cuales nosotros no nos estemos dando cuenta, como por ejemplo las comidas preparadas, las sopas instantáneas, los caldos, las salsas, se encuentran en fiambres, en embutidos, en quesos, en alimentos elaborados, enlatados, ¿verdad? En alimentos congelados, en muchos productos de repostería. Entonces, así como tratamos de buscar los alimentos que estén identificados como 0% azúcar agregada para aquello que vamos a comprar, ¿sí? Pasarnos a la línea, en vez de con azúcar, a la línea sin azúcar, en mermeladas, en dulces, en golosinas. Tenemos que tratar también de seleccionar los alimentos que estén identificados como bajos en sodio, ya sea en galletas, ya sea en panes, ya sea en alguna sopa, en los quesos. Los quesos y los fiambres son dos familias de productos que evidentemente van a tener que tener sal. Todo lo que venga elaborado va a tener sal, porque la sal sigue siendo el conservante universal. Entonces, tanto quesos como fiambres van a tener sal, pero tenemos en el mercado opciones con un contenido menor. Entonces, tratemos de volcarnos, de acuerdo al consejo de nuestro equipo médico, hacia esos productos que están reducidos en sodio. Entonces, a manera de concluir un poco con relación a lo que es la sal, el no agregar sal de mesa en la alimentación, el utilizar las formas de preparación caseras y no basar nuestra alimentación tanto en productos elaborados, son dos medidas importantes para la disminución del consumo de sal total de nuestra alimentación y mejorar la calidad de la misma. Ahora tenemos el rotulado frontal. El rotulado frontal va a decir exceso de sodio, o sea que nosotros rápidamente vamos a poder detectar aquellos alimentos que tengan una cantidad de sodio que sea peligrosa o que con su consumo habitual y exagerado pueda perjudicar nuestra salud. Otra vez, volvemos a mencionar, controlar el consumo de alimentos procesados y en contrapartida utilizar alimentos frescos y hacer la comida en casa. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Hablamos de los carbohidratos o azúcares, hablamos de la sal. Tenemos otro elemento muy importante y muy relacionado con nuestra salud, que son las grasas, ¿verdad? Las grasas forman la reserva de nuestro cuerpo. Entonces, un exceso de grasa
quiere decir que las cosas están bien, ¿verdad? Tenemos la grasa de reserva, el tejido, que nos va a aportar energía en momentos críticos, pero un exceso de grasa acumulada en nuestro organismo nos puede perjudicar. De ahí la importancia de concurrir al nutricionista, que nos diga cuántas calorías tenemos que consumir, que realicemos actividad física para poder gastar esa energía de más y que no se empiece a acumular en forma de reserva. No debe de ocupar más de la tercera parte de las calorías que nosotros comemos por día, ¿verdad? Pero tiene que estar presente. Tenemos que buscar grasas saludables, porque a través de las grasas nosotros obtenemos muchas sustancias que son fundamentales para nuestra salud, ¿verdad? Tenemos vitaminas que se encuentran disueltas en las grasas y que si nosotros no las comemos a través de estos alimentos, no las podemos elaborar. Son esenciales, ¿sí? Entonces, al igual que cuando hablábamos de los azúcares, de los carbohidratos, tenemos grasas buenas y grasas malas, ¿sí? Tenemos grasas que son cardioprotectoras y tenemos grasas que son perjudiciales. A las llamadas grasas saturadas son las que nosotros debemos tratar de evitar o disminuir el consumo a un mínimo necesario. No hay ningún alimento que solo tenga grasas buenas o que solo tenga grasas malas. Pero podemos decir, por ejemplo, que en esas grasas saturadas están fundamentalmente en las carnes, en la carne vacuna, en la carne de pollo, en la yema de huevo, en la manteca, ¿verdad? Ahí estamos viendo imágenes, una parrillada preciosa, muy súper atractiva, pero con una cantidad de grasa. Entonces, ojo con ese tipo de preparaciones. La manteca como grasa pura. Entonces, las grasas perjudiciales son las llamadas grasas saturadas, que también las vamos a encontrar, que también va a haber un octógono que dice cuidado con el exceso de grasas, ¿sí? Y las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans son las grasas que se presentan a nivel industrial, se forman a nivel industrial por las altas temperaturas a las que son sometidas los alimentos. Son fáciles de identificar. Cuando nosotros vamos a leer una etiqueta, que eso es un tema muy importante y al cual tendríamos que dedicarle bastante tiempo para aprender, porque la etiqueta nos da muchísima información. Cuando nosotros vemos aceites hidrogenados o grasas hidrogenadas, estamos hablando de, ahí está, aceite vegetal hidrogenado, a grasas trans. Y ya está demostrado, y en el cual trabajó muchísimo un endocrinólogo uruguayo, el doctor Pizarro, que las grasas trans están directamente relacionadas con el sobrepeso, con la obesidad y con la diabetes. Mejoran el sabor. ¿Por qué aparecen en la industria? Porque, bueno, porque un alimento rico en grasas, unas galletas, los panes, los snacks, todas las cositas de copetín, de repostería, tienen un sabor muy agradable, nos tientan mucho en su consumo. Pero solamente es eso, para nuestro cuerpo es absolutamente negativo el consumo de grasas trans y deberíamos también buscar aquellas opciones que dicen sin grasas trans o 0% de grasas trans, ¿verdad? Esto con relación entonces a las grasas de mala calidad. Pero también tenemos, como decíamos, grasas saludables. ¿Qué hacemos para evitar esas grasas trans? Entonces, tenemos que sacar toda la grasa visible de la carne, la piel del pollo, toda la grasa visible de la carne vacuna. Buscar los cortes más magros, ¿tá? Elegir como sustituto de la manteca algunas margarinas, pero que esté claramente identificado como margarina sin grasas trans. Es importante que ustedes presten atención a este tema. No sé si seguimos, yo acá perdí un poquito la pantalla.
Pero bueno, seguimos adelante conversando. Entonces decíamos que tenemos que tratar de buscar aquellos productos que no tengan grasas trans, pero hay otras grasas que sí son recomendables y que deberíamos incorporar siempre en nuestra alimentación. Y son los aceites, ¿verdad? Un aceite crudo y los pescados. Aceites, pescados, frutos secos, son los famosos que vemos identificados también en los paquetes, ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 9. Entonces, incorporar pescados, utilizar frutos secos, utilizar aceites de buena calidad, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de girasol, ¿verdad? Todos estos productos nos están aportando grasa saludable y a través de ellos nosotros obtenemos sustancias que nuestro cuerpo no puede formar, ¿verdad? Y no podemos obtener. Así que no olvidemos cuidar la calidad, la cantidad y la calidad de la grasa que consumimos. Bien, o sea que hablamos de azúcares, hablamos de la sal, hablamos de la grasa, hablamos de la fibra. Ahora hablemos un poquito de cómo combinarlos. ¿Tá? Podemos, si querés, ahí va, seguir adelante y llegar al, perdón, allí teníamos una serie de recomendaciones, ¿verdad? Disminuir el consumo de azúcares y dulces, utilizar las harinas, como decíamos, combinadas y bien distribuidos a lo largo del día, buscar cortes magros, recomendaciones generales, ¿verdad? Cortes magros, disminuir el consumo de azúcares, podemos seguir pasando al siguiente, aumentar el consumo de fibra por los productos integrales, el salvado de avena, aceite crudo de buena calidad. Aquí hace mención al consumo de alcohol y vamos a detenernos un minutito. El alcohol no es un nutriente, por lo tanto no tenemos una recomendación de consumo porque no nos aporta nada, pero no podemos olvidar que es un elemento que está muy presente en nuestra vida, en las reuniones, en nuestra actividad social. Entonces, debemos decir que podemos consumir, excepto en algunas circunstancias especiales, cuando tenemos problemas de dilipemia, sobre todo de problemas con los triglicéridos, o una complicación más tardía de la diabetes, como es la neuropatía diabética. En general, podemos decir que podemos consumir alcohol, pero con cuidado. Hay algo muy importante: nunca beber alcohol sin acompañar con alimentos. ¿Por qué? Porque los síntomas de, digamos, una ingesta de un alcohol que de repente nos alegra, ¿verdad? Una copa de vino, una lata de cerveza, que nos afloja, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir hasta como medios mareados, se pueden confundir a veces con síntomas de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque el alcohol justamente puede provocar una hipoglucemia. Es una sustancia extraña, es algo que nuestro cuerpo no va a utilizar. Entonces el hígado, que es el laboratorio, cuando llega el alcohol, se pone a trabajar sobre el alcohol para degradarlo y deja de formar, por ejemplo, reservas de glucosa. Entonces, si nosotros no comimos lo suficiente y tomamos alcohol, y este proceso al hígado le puede llevar 1 hora o le puede llevar más tiempo de acuerdo a la cantidad de alcohol que hayamos tomado, podemos quedarnos sin combustible y podemos hacer un bajón de glicemia, ¿sí? Entonces, esos síntomas de sentirnos medios alegrones con el de empezar a tener una hipoglucemia se pueden confundir. Así que no consumir nunca alcohol sin alimentos. Y también otra cosa muy importante es no más de 2 medidas en el caso de los hombres y 1 medida en el caso de las mujeres. ¿Qué es una medida de alcohol?
es una copa de vino, es una latita de cerveza, es una medida de whisky. O sea que, con precaución, y siempre también recomendamos, antes de la ingesta de alcohol, sobre todo a la gente joven, a los chicos jóvenes, consultar con el equipo tratante para poder tomar todas las medidas y que no sea perjudicial para nuestra salud. ¿Sí? Bien, antes de pasar a cómo armar el plato, quisiera hablar un momento sobre los edulcorantes, ¿verdad? Tema muy polémico, muy controversial y que siempre estamos teniendo consultas acerca de su uso, de su seguridad, de si este edulcorante sí, de este edulcorante no. Allí tenemos la clasificación de los edulcorantes de acuerdo a si nos aportan calorías o si no nos aportan calorías. Evidentemente que lo que nos aportan calorías, como es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la fructosa, los polialcoholes, tienen que ser de un consumo mínimo. Nosotros tenemos que debemos preferir utilizar los otros edulcorantes, los edulcorantes no calóricos, o sea, los que no nos aportan energía. Lo único que obtenemos de ellos es el sabor dulce, que es en realidad el cometido por el cual aparecieron los edulcorantes. Sustituir el sabor del azúcar, darnos el sabor dulce que el azúcar no nos puede dar. Pero ¿qué característica tienen estos edulcorantes? Que tienen una capacidad de endulzar muchísimo más alta que el azúcar. Entonces necesitamos consumirla en muy pequeñas cantidades. Por lo que estas sustancias como el aspartamo, la sucralosa, la stevia, el neotame, que estamos allí, que son básicamente la sulfame K, que son de uso básicamente industrial, necesitamos cantidades mínimas. Tienen una recomendación diaria de ingesta, como también puede llegar a tenerlo un analgésico, un antibiótico, cualquier medicamento, que si nosotros consumimos en exceso, en vez de lograr un beneficio, nos va a perjudicar. En este caso, los edulcorantes también tienen su dosis máxima. Pero ¿qué sucede? Poder llegar a una dosis tóxica de algunos de estos edulcorantes es prácticamente imposible, porque las cantidades que necesitamos son mínimas. Entonces, no les tengamos miedo, utilicémoslos en forma moderada, en forma racional, ¿verdad? Asesorémonos cuál es el más adecuado a nuestro plan de alimentación, al uso que le queramos dar, pero todos los edulcorantes que manejamos en plaza están habilitados por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y con un consumo moderado, con un consumo controlado, no tenemos ningún problema con la ingesta de ninguno de estos tipos de edulcorantes. Bien, para seguir adelante, entonces, ya hablamos de las características de la alimentación. Contestamos la primera pregunta, ¿se acuerda que era el qué? Ahora vamos a contestar el cuánto, o sea, cuánto comer, qué cantidad. Y ahí vemos un plato. Y este plato nos dice mucho. Este plato dice que nuestra alimentación, tanto para el almuerzo como para la cena, debe de estar constituida por medio plato o lo que correspondería a 2 palmas de la mano abiertas de vegetales. Ahí vamos a incorporar todas las verduras, crudas y cocidas, todos los vegetales, diferentes colores que nos van a ir aportando diferentes vitaminas, diferentes minerales, ¿sí? Pero tenemos que incluir en nuestro plato de almuerzo y cena vegetales. Recuerden que el Ministerio de Salud Pública aconseja 5 porciones de verduras y frutas al día. Y los uruguayos, lamentablemente, tenemos que decir que el 80 o más del 80% de los uruguayos no llegamos a cumplir con esa recomendación. Son números muy alarmantes y sobre los cuales tenemos que trabajar muchísimo. El otro medio plato, a su vez, como estamos viendo allí, lo vamos a dividir en 2 cuartos. En un cuarto vamos a poner las proteínas. Y ahí básicamente vamos a encontrar las carnes, el pollo, el pescado, dijimos 2 veces por semana, en lo posible, para mantener una buena calidad en las grasas. Vamos a poner el pollo, podemos utilizar de repente algún corte de cerdo magro, o vamos a utilizar el huevo, ¿verdad? Básicamente alimentos que nos están aportando proteínas.
Y para cerrar mi círculo, el último, un cuarto plato con las harinas o los farináceos o los carbohidratos complejos que hablábamos hoy. ¿Se acuerdan de los cereales, el trigo, el arroz, el maíz, los porotos, las lentejas, los garbanzos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Una persona con diabetes puede comer harinas? Puede, pero debe de cumplir con esta relación que estamos mostrando ahora, ¿verdad? Siempre tengo que acompañar la ingesta de estos almidones, de estos farináceos con vegetales. Si dijimos 2 palmas de la mano abiertas para vegetales, un puño cerrado para el almidón. Y ahí tenemos, por ejemplo, un dibujo donde estamos poniendo muchas verduras, hay lechuga, hay zanahoria, hay tomate, y está ocupando, ¿verdad?, 2 manos abiertas, como dice allí. Tenemos un aporte de lentejas, en este caso, como fuente de farináceos, y una porción de carne, como la palma de la mano, ¿verdad? Y entonces ahí estamos armando el plato en su conjunto. Con una fruta de postre y agua estaríamos formando nuestro plato de almuerzo y de cena, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el desayuno y la merienda? Bueno, ahí teníamos las frutas que dijimos, vamos a tratar de utilizar 3 frutas al día, ¿sí? Como postre en el almuerzo, como postre en la cena, como colación en alguna comida o incluso incorporada en algún desayuno. Pero vamos a tratar de utilizar la fruta fresca, la fruta entera, no tanto los jugos de fruta. Yo les recomiendo que para el consumo de jugos de fruta consultemos con nuestro nutricionista. ¿Por qué? Porque el jugo de fruta perdió la fibra, ¿verdad? Perdió la protección de la pulpa, de la cáscara de la fruta. O sea que vamos a tratar de preferir las frutas enteras. Y para complementar, los lácteos, que los vamos a utilizar para el desayuno y la merienda, por ejemplo, para cortar con un té, con un café, o también para utilizar en alguna colación, como en forma de algún vaso de yogur, sin azúcar, alguna crema, algún postre sin azúcar, algún helado, ¿sí? Entonces ahí estaríamos completando lo que sería el esquema del desayuno, la merienda y del almuerzo y de la cena. Tenemos otra imagen que creo que también nos está ayudando un poquito a ver, no sé si llega a verse claramente, pero con la mano nosotros podemos, digamos, cuantificar. Ya no tratamos tanto de utilizar los pesos en gramos, sino que más que nada tratamos de manejarnos con porciones, con medidas caseras, con forma más simple. Si vemos arriba, vemos que un puño cerrado, que hablábamos hoy, nos está representando la pasta. Sería ese cuarto plato de almidón, ¿sí? Estamos hablando de un puño cerrado. ¿Qué otra cosa importante? Abajo dice una palma abierta, los vegetales, ¿sí? ¿Qué otra cosa? 2 dedos para la porción de queso. La carne como la palma de mi mano, ¿sí? Bien, tenemos otro, creo, como para ya ir finalizando. Otro esquema. Bueno, perdón, nos faltaba el cuándo, que dijimos hoy que era tan importante. Hablamos de qué comer y de cuánto, pero necesitamos saber el cuándo, cómo vamos a distribuir esa comida para que la ingesta sea equilibrada, en forma saludable. Tenemos que realizar por lo menos las 4 comidas principales, o sea, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Si los ayunos diurnos, si los tiempos entre estas comidas principales son mayores a 4 horas, debemos de colocar lo que llamamos colaciones o ingestas intermedias, que son pequeñas ingestas que nos ayudan a obtener la energía hasta la siguiente comida. Y acá
algo que cuesta muchísimo, y es que requiere orden. Necesitamos tener una cierta rutina de horarios, de comidas, ¿verdad? Desayunar más o menos a la misma hora, no saltearnos el almuerzo, no olvidarnos de las colaciones. Hay tratamientos asociados con medicación en los cuales las colaciones son fundamentales. No podemos olvidarnos de las colaciones, sobre todo con algunos tipos de insulina. Hay otras medicaciones en las cuales las colaciones quizás no sean tan imprescindibles, pero hay algunos tratamientos en los cuales las colaciones son fundamentales. Entonces tenemos que tratar de organizarnos. Si podemos planificar nuestro menú, ya tener organizado, pensado lo que vamos a consumir en la semana, ir organizándonos en la compra, sería mejor. Y tratar de, repito, tener una cierta rutina de horarios. Y como para ir terminando, tenemos ahí en esa manito, ¿tá?, 5 puntos fundamentales. Realizar las comidas, las 5 comidas, dice aquí, o las colaciones que sean necesarias, ¿verdad? Las 4 comidas principales, no saltearnos el desayuno, comida fundamental, lo dice la palabra, estamos cortando el ayuno nocturno, el mayor tiempo que estamos sin ingerir alimentos. Tenemos que tratar de tomar bastante líquido, bastante agua natural, agua mineral, conos sin efervescencia, mate, té, café, algún agua con limón, ¿verdad? Pero abundantes líquidos. Realizar actividad física, cuidar la forma de preparación, y acá hablamos de la comida casera, ¿verdad? Cuidar la calidad de la alimentación y obviamente tener un espíritu positivo, tener mente positiva. Eso siempre nos va a ayudar. De esta forma vamos a poder lograr un equilibrio y vamos a poder, digamos, lograr un mejor control. Para terminar, yo me gustaría decir 3 o 4 cosas con relación a la situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y es, lo primero, realizar la compra una persona de la familia, ¿sí? Y cuando realizamos la compra, ya organizarlo y tratar de hacerlo, por ejemplo, una vez en la semana. Tratar de buscar alimentos no perecederos. Cuando estábamos hablando de verduras y de frutas, tratar de buscar aquellas que se mantengan más en el tiempo, ¿verdad? Para no tener que estar, primero, desperdiciando, porque se nos echó a perder, y segundo, no tener que ir y venir al supermercado. Podemos cocinar y podemos congelar, podemos fraccionar y podemos congelar, ¿sí? Esas cosas creo que son muy importantes, tener cuidado de la higiene, en toda la limpieza previa antes de almacenar los alimentos. Todas esas cosas creo que en estos momentos son muy importantes y tenemos que tenerlas en cuenta porque, bueno, estamos viviendo un tiempo diferente y tenemos que adecuarnos. Y creo que, bueno, de mi parte, por aquí estaría terminando. No sé si hay algún comentario, Bruno, no sé si vos querés decir algo. Bueno, brillante, muchas gracias. Por lo pronto no tenemos consultas en la web. Espera que me estoy escuchando doble. A ver, tratá de bloquearte el micrófono ahí, Bea. Ahí va. Porque si no me escuchaba a mí mismo. Por lo pronto, Bea, no tenemos ninguna consulta en la web, así que la charla ha sido más que brillante y todo el mundo le quedó clarísimo. Igualmente los invitamos a todos, como siempre, a que si tienen más consultas, comunicarse con la Asociación de Diabéticos, tanto Beatriz como yo. Estamos en el área de nutrición para atenderlos y recalcar algo muy importante que dijo Beatriz al comienzo de la charla, que es que cada uno de nosotros tiene una alimentación particular, ¿verdad? Existen un montón de guías generales sobre la alimentación saludable, pero cada uno de nosotros tiene distintos objetivos y distintas metas nutricionales. Entonces es importante
hacer la consulta nutricional tanto con Beatriz como conmigo, como con cualquier nutricionista que esté capacitado para atender tanto en los aspectos nutricionales como la diabetes, y así también prevenir complicaciones de la misma, ¿verdad? Pero bueno, con el tema para redondear de la alimentación saludable, este material, como ya saben, va a quedar colgado en las redes, pueden seguir consultando una vez que lo vean de vuelta, y les vamos a responder a la brevedad. Y los invitamos el martes que viene, que continuamos con la carpeta de nutrición, a la charla de conteo de hidratos de carbono, la herramienta de conteo de hidratos de carbono que muchos han escuchado y mucha gente le tiene miedo, ¿verdad, Beatriz? No sé por qué, es algo tan sencillo en realidad, pero hay como una especie de rechazo con el conteo, y en realidad van a ver que es súper fácil de aprender y una herramienta necesaria para los diabéticos tipo 1, como imprescindible para llevar un buen control de la diabetes. Así que dejamos por hoy. Beatriz, de vuelta, muchas gracias, y nos vemos el martes que viene a las 16 horas, misma hora, mismo canal, Microsoft Teams. Les agradecemos de vuelta y nos estamos viendo en la próxima charla. Un saludo para todos.